Vamos a continuar con esta secuencia que llevamos sobre las moradas y vamos a introducirnos ahora ya en la quinta morada. Particularmente esta es la morada que más me gusta en el itinerario teresiano porque es una morada a la que muchos tenemos acceso. Como alguien se preguntará, pero ¿cómo voy a tener acceso a una morada tan alta? Pues voy a intentar no leer un texto porque pues esa va a ser como ahora la tarea. Hemos manejado esto, ¿verdad? De leer el texto, reflexionar sobre las preguntas. Pero ahora la tarea inmediata que les voy a dejar es leer el texto. Voy a hacer solamente una introducción a estas quintas moradas. En las quintas moradas empieza a suceder algo que podemos llamar los fenómenos místicos. Los fenómenos místicos, según Teresa de Jesús, o según la doctrina teresiana o la mística española, se pueden dividir en varios aspectos. La primera sería las visiones. Las visiones que tienen tres formas de ser. La primera es visiones a los sentidos corporales externos, es decir, a mis ojos. Eh, Incluso ahí en visiones podemos meter otro término que se llaman las locuciones, también, que sería a mis oídos externos. Luego vendrán las visiones que se producen en el interior del alma, que son visiones eh, que se pueden percibir, mas no se ven con los ojos del cuerpo. Y luego vendrán las visiones imaginarias, que son otro tipo de visiones más perfectas. Son visiones en donde se pueden no solamente ver cosas, sino concebir o entender conceptos sobre Dios que son precisamente fruto de la revelación. Entonces sería visiones a los sentidos corporales externos, visiones, perdón, el nombre se me olvidó, y las visiones imaginarias. Entonces, aparte de las visiones, están las locuciones, es decir, que uno escucha, locus en latín es habla, ¿verdad? Escucha un habla de Dios. Y estas locuciones también entran en los fenómenos místicos. En las quintas moradas se empiezan a dar los fenómenos místicos. Entonces, también se da paso a otra cosa que se llama el éxtasis. Ustedes seguramente han oído hablar o han escuchado mencionar sobre personas que han entrado en éxtasis, es decir, que su cuerpo empieza a levitar o que entran en una inflamación de amor tan grande que lo único que pueden experimentar es quererse, o sea, que el cuerpo quiere, el alma quiere separarse del cuerpo para unirse completamente a Dios. Esto sería un éxtasis en esencia, ¿verdad? El alma goza tanto del encuentro con Dios, con el amado, que desea separarse del cuerpo para gozar de esa presencia total de Dios. Entonces, en ese sentido, pues ya serían los éxtasis, los vuelos del espíritu, los arrobamientos, todo eso va a ir incluido en el éxtasis, y la máxima representación del éxtasis, según la experiencia de Santa Teresa de Jesús, la encontramos en el capítulo 29 del libro de la vida, que sería la transverberación. Es un tipo de fenómeno que se da en el éxtasis, y Teresa de Jesús dirá, habiéndome encontrado un día suplicando que viniese el Espíritu Santo, invocando con el himno Veni Creator, solamente vi venir desde el cielo un ángel, esos que le llaman querubines o serafines, no lo sé cómo será, dice ella, pero vi que en su mano tenía un dardo con una llama ardiente y que sentía me la traspasaba el corazón. Y al sacar el dardo sentía que mis entrañas se iban junto con este dardo. Sería una experiencia difícil de expresar porque precisamente la mística en este punto, en las quintas moradas, se encuentra en un auge tan tremendo que tendremos que recurrir al libro de la vida 17, número 5, donde ella dice que hay tres momentos en la vida mística, que son, primero, que Dios dé la gracia, es decir, que Dios dé ese don y esa gracia en la experiencia mística. Segundo, que la persona entienda qué es lo que está sucediendo, o sea, entienda esta gracia, es decir, que entienda lo que Dios está haciendo con ella en el sentido específico de la experiencia espiritual, y luego darla a comunicar, que es una cosa totalmente diferente, dirá ella. O sea, primero, recibir que Dios dé la gracia, segundo, entender qué gracia está dando el Señor, y tercero, comunicarle a los demás esta gracia. De manera que en estas quintas moradas es algo con lo que nos vamos a topar, cómo Teresa de Jesús nos va a intentar explicar estas gracias que ella recibió. Sin embargo, y es aquí a donde quiero llegar con todo esto que les he dicho es una pequeña introducción para lo que verdaderamente son las quintas moradas. Esto, los fenómenos místicos, no constituyen la vida espiritual.
Porque podemos caer en la tentación de decir, bueno, ¿y en qué momento yo voy a tener esta experiencia? ¿O en qué momento yo voy a disfrutar de esos dones de Dios? Pues precisamente ahí es donde nos quiere llevar Teresa. Porque dirá, esta es la verdadera unión que he deseado toda mi vida. Esta es porque la unión por la que yo he luchado toda mi vida. Y esta es la unión por la que yo espero que ustedes estén luchando. Para el tiempo, el doctor Secundino Castro, que es un teresianista muy famoso, dice que para el tiempo de Santa Teresa, muchas de las monjas que estaban en los conventos de las fundaciones teresianas iban en la vivencia de las quintas moradas. ¿Cuál es esta vivencia? La vivencia es esta a la que te invito, unir tu voluntad con la de Dios. ¿Cómo es esto? Bueno, usted dirá, pero sí, yo vivo unido a Dios y rezo y canto y oro y tal. No, se refiere a una unión profunda de aceptar la voluntad de Dios en nuestras vidas. Ejemplos concretos y difíciles. Mi esposo se muere de COVID. No es que sea voluntad de Dios, pero tú pones tu voluntad y la sometes al designio completo de Dios, que tiene una interpretación distinta a la experiencia que quizá nosotros tenemos en la tierra. Y sometiendo nuestra voluntad a esta inteligencia superior que es la de Dios. Pero y digo inteligencia superior solamente por decir un término del mundo. O sea, al final al amor superior que es el de Dios, tu vida se transforma y tocas quintas moradas. Usted dirá, bueno, pues este tipo de ejemplo es muy duro, muy drástico para la situación que vivimos. Pues precisamente la espiritualidad es siempre real. Una espiritualidad que te aleja de la realidad es una espiritualidad vacía, es una espiritualidad que no tiene sentido, es una espiritualidad que te saca y te engaña. Bueno, pongamos otro ejemplo más sencillo, ¿verdad? Que te quitan el trabajo. Entonces tú pones tu voluntad y la unes a la de Dios porque Dios tiene un amor más profundo y que sabe por qué. Que te difaman. Y entonces tú no te defiendes, no buscas responder, no buscas solucionar, simplemente unes tu voluntad a la de Dios. Que en tu casa te maltratan, te abandonan, tus hijos te dan la espalda, te rechazan. Tú unes tu voluntad con la de Dios. Que tienes una enfermedad que no tiene cura, unes tu voluntad con la de Dios. Que tienes un sufrimiento intenso, profundo, sin embargo renuncias a tu razón, a tus sentidos, a la esclavitud de la memoria, la inteligencia y la voluntad respecto a los bienes de este mundo y se colocan todos en Dios y entonces tocas quintas moradas. En el capítulo segundo, Teresa nos dijo que no habíamos de entender las moradas porque se podían visitar una, otra y otra en un momento, aun estando en primeras o segundas moradas. Es decir, que aún nosotros no tengamos la perfección de la vida espiritual, es decir, que no vivamos en una constante unión con Dios, que es la que pretendemos, la unión con Dios del alma. Y luego vamos a ver que esta unión con Dios no es solamente algo metafórico, sino que también es algo muy trascendental. Es decir, que el alma, Dios la lleva en las moradas, y esto es a lo que quiero llegar y que lo podamos comprender. Las moradas no es un proceso que nosotros vamos a hacer. Las moradas es un proceso que Dios hace. Y en este proceso el Señor nos lleva y en cada morada nos va enamorando, nos va hablando de su amor, nos va diciendo, recordemos un texto que leímos, ¿verdad? Sus silbos amorosos deshacen todo el alma que quisiera ya no hacer sino lo que Él quiere. Entonces en quintas moradas el amor es tan encendido como cuando una novia está casi a punto de casarse, que lo único que quiere es que llegue el día de la boda y llegar con su velo y su traje blanco a entregarse al altar. Precisamente estas son el proceso de las quintas moradas. Ya estoy tan enamorado del Señor que vivo en una continua negación de mí mismo porque quiero solamente hacer lo que Él me manda, quiero solamente unirme a Él, quiero solamente entregarme a Él, y entonces el Señor me da sus regalos, me da sus dones, como una novia y el novio, que le da los regalos, le da los dones, le da las arras. Este es el mejor ejemplo para poder entender las quintas moradas, un proceso de enamoramiento en donde Dios se da al alma y quiere que el alma se dé a Él. Y el alma se da a Dios y está esperando esta consumación de amor en una manera tan profunda que solamente así se puede entender como una relación entre dos amados que esperan unirse. Entonces, en estas quintas moradas sería que ustedes lean el texto y esta sería como una breve introducción solamente para aclarar algunas dudas. De aquí pasaremos directamente a las sextas moradas porque creo que no hay necesidad de explicar los demás capítulos, sino con esta introducción nos bastará para poder tener una amplitud, poder entenderlo y luego hacer personal lo que leamos.